el derecho internacional ha establecido la normativa a seguir y de conformidad a nuestra Constitución Política, artículo 7, lo pueden ver, dice que los tratados internacionales, desde su promulgación o cuando el tratado lo indique, tienen autoridad superior a las leyes. Entonces, como dicen vulgarmente, no se vale que te apliquen un decreto o una norma legal en la calificación de un documento público, o sea, un plano de agrimensura o una escritura pública, que te apliquen un decreto, papiores, eso es lo que aplican, ¿verdad? Porque hay ciertamente, en cuanto al asunto del patrimonio natural del Estado, tenemos dos normas legales, ¿ya?, de la ley 6043, es decir, la ley marítimo terrestre, establece en el artículo 11 que los manglares y esteros, aquí hay que tener mucho cuidado con las frases, ¿verdad?, porque la mala interpretación de una norma acarrea problemas graves en el ejercicio incluso de la profesión nuestra o en el derecho de propiedad de una persona. La ley dice los manglares y esteros litorales. Primero, hay que saber qué es litoral. La palabra litoral viene del griego litus, orilla, orilla de mar, orilla de una costa, y alis, que es dependencia, ¿verdad? Entonces es una dependencia que está directamente, que tiene que ver con la orilla del mar, ¿verdad? Y eso es muy importante porque hay varias cuestiones que tienen que ver con el litoral. Incluso hay cuestiones graves que ahora que se estaba haciendo la reforma, una presunta reforma que se estuvo haciendo a la ley marítimo terrestre 6043, yo le había comentado con la gente de la Asamblea Legislativa que estaba proponiendo la reforma de errores gravísimos que tiene la ley 6043. Incluso el artículo 9, viendo cuando te hace la definición de zona marítimo terrestre, te habla del litoral atlántico, cuando en Costa Rica no existe ni nunca existió el litoral atlántico. Cuando los españoles vinieron en 1492, cuando pasaron el paso de Anegada y el paso de los Vientos, que son los dos pasos que hay en el sector este de las islas del Caribe, le llamaron Mar de las Antillas. Posteriormente, en el siglo XV, ya fue denominado, empezaron a raíz de las tribus de los caribes que vivían en la zona, empezaron a llamarle Mar de los Caribes. Pero eso es un decir nada más. Pero viene la Organización Hidrográfica Internacional de las Naciones Unidas, que está junta a Convemar, ¿verdad?, y que es la que oficializa todas esas cosas. En 1953 lo midió. Tiene, es 1.7 aproximadamente millones de kilómetros cuadrados y lo nombró oficialmente Mar Caribe, ¿verdad? Además, la orilla de ese mar, así lo dice en la normativa internacional, dice litoral Caribe. Entonces es un horror que una norma como el artículo 9 te hable del Océano Atlántico y el reglamento 7841P en el artículo 4 igualmente te habla del litoral atlántico. Entonces ya aclaramos el asunto, eso, que esas normas tienen esos errores, pero ya están siendo enmendados, ¿verdad? Mientras tanto siguen ahí dando vueltas.
Pero lo más grave del asunto, como ya les decía, el artículo 11 permite declarar a los manglares y esteros litorales zona pública. Pero estamos hablando de cuál tipo de zonas públicas, porque hay muchas, las calles son, están al servicio público y eso. Entonces, la misma normativa después te dice zona pública de la zona marítimo terrestre, porque el artículo 9 y 10 de la ley 6043 dividen la zona marítima en dos sectores. Un sector de 50 metros, ¿ya?, se llama zona pública, y un sector de 150 metros posteriores que se llama la zona restringida, ¿verdad? Ahora bien, aquí empiezan los enredos. Los enredos incluso de las instituciones del Estado encargadas de la delimitación, certificación, publicación, etcétera, de todo lo que se va realizando con respecto al patrimonio natural del Estado. Ahora bien, vino la norma y establece lo que ya les conté de la zona pública. Entonces, un decreto ejecutivo, el 7841P, determinó que si el manglar y el estero es zona pública, tenía que tener una zona restringida, o sea, de 150 metros de longitud. Entonces, mediante el decreto se creó que posterior a los mojones habían 150 metros de zona restringida. Eso es un decreto, pero vino el reglamento 7841P en el artículo 4, lo reafirma, entonces ya está reglamentando una norma legal, ¿verdad? El reglamento a la ley 6043, ya de mayor jerarquía, establece precisamente los 150 metros. Hasta ahí todo muy bien, es muy fácil. Cualquier registrador, cualquier profesional en topografía, de ahí está haciendo un trabajo, se encuentra las normas y actúa de conformidad al ordenamiento que él ve. Pero si vos te pones a investigar, encontrás que, bueno, la Procuraduría General de la República, de conformidad al artículo 4 de la ley 6043 y el artículo 5 del reglamento 7841P, establecen que tiene el control jurídico. Es decir, que la ley y el reglamento a la zona marítimo terrestre está bajo el control de la Procuraduría General de la República. A raíz de eso se hizo la consulta, entonces vino el primer voto de la sala de la Procuraduría, que fue el 174C, ¿no? 674 del 87. En ese voto, ¿verdad?, primero establece las famosas zonas equivalentes, porque también la ley marítimo terrestre 6043, todo es una correlación de cuestiones, ¿verdad? Indica el artículo 73, entre las excepciones expresamente admitidas por la misma ley está el artículo 6, que te dice una serie de excepciones, pero en el 73, importantísimo, te indica que las reservas equivalentes y los parques nacionales no se les puede aplicar la ley marítimo terrestre. Entonces la Procuraduría, a raíz de eso, dijo que el artículo 11 y el artículo 4 del reglamento no deben de aplicarse en el establecimiento y gestión de humedales. Y eso, yo me encontré el primer voto, después seguí
en trabajos en diferentes épocas. Yo empecé en eso en el año 2005 aproximadamente, a raíz de una calificación que se me hizo a unos planos que estaba presentando. Pero después continué en el asunto y llegué a tener un resumen solo de la Procuraduría como de 14 dictámenes y 2 opiniones jurídicas. Todas dicen lo mismo. No se puede aplicar la ley 6043 a las reservas equivalentes, ¿verdad? Donde están incluidos los humedales, y dentro de los humedales están incluidos todos los dependientes de regímenes acuáticos, ahí, manglares, esteros, etc. Entonces, la Procuraduría que tiene control dice que no se puede aplicar esa ley. Sin embargo, la aplican hasta en el catastro. Eso es gravísimo, ¿va? Pero después viene la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, a consulta que se hizo, ahí yo tengo más o menos más de 10 votos de diferentes épocas anteriores al año 2000, en los cuales dice exactamente lo mismo. Dice: la Sala Constitucional prohíbe que se aplique la ley 6043 a los humedales. No se puede aplicar. Posteriormente, en estudios ahí que he hecho yo al respecto, me encontré que el derecho internacional dice lo mismo. Ahora el peor: la Procuraduría, la Sala, el derecho internacional y la misma ley 6043 en el artículo 73. ¿Ves? No se puede aplicar. Sin embargo, lo aplican. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó en Costa Rica es que primero sí iba a ser un programa para establecer, y sobre todo el fin principal era la recuperación del patrimonio del Estado, la recuperación de la zona pública, ¿verdad?, que hay en el país, sobre todo la parte de las zonas marítimo terrestres, porque ciertamente es cierto también que hay gente que ha tratado de apropiarse de las zonas marítimo terrestres, pues son zonas de sumo valor, ¿verdad? Tienen en el mercado muchísimo valor, y otras personas que han afectado humedales debido a tipos de construcciones que han hecho en las cercanías, ¿verdad? Entonces, ya ahí vamos avanzando con el asunto. ¿Qué pasó? Que el Estado, mediante el MINAE, y el MINAE mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿verdad?, que es el SINAC, hicieron un programa y lo establecieron. Incluso yo me encontré el folleto de casualidad en internet. Se llama, está fechado para 2014-2024, donde se va a establecer los programas a realizar. A cada área de conservación, ustedes saben que que cada lugar tiene un área de conservación. En el caso en la zona sur, esa cosa, ¿verdad?, área de conservación de Osa. En Guanacaste tenemos el área de conservación Tempisque y el área de conservación de la de Tempisque, y bueno, hay varias áreas de conservación ahí, y ellas ya les encargaron lo que tienen que hacer en el periodo de 100 años. En el periodo de 10 años. Sucede que empezaron los programas y nada de lo que estaba dispuesto en el folleto se hacía. Entonces yo me puse a investigar y a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, al final de cuentas, lo que pasó es que dieron un giro completo. Por ejemplo, el programa empezó en Osa, en el área de conservación de Osa, que es zona sur, abarcaba los cantones Osa, Corredores, Golfito y Parrita. Ahí empezaron con el programa para, ya les digo, el fin era proteger, ¿verdad?, lo que hay que proteger, lógicamente, tratar de recuperar los bienes del Estado,
que habían sido usufructuados por otras personas, ¿verdad? Indebidamente. Hasta ahí todo muy bien. Empieza el programa en OSA, pero ahí hubo algo grave. Primero, a mí me tocó conversar con la dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación un día ahí, acompañando a los alcaldes de la zona, que me pidieron que los acompañara para hablar del tema, porque ellos no entendían que por qué razón. Usted sabe que si yo declaro, ¿verdad?, un manglar, lo declaro zona marítimo terrestre, y la zona de protección que hay ahí lo declaro zona restringida. El artículo 3 de la ley 6043 dice que la administración y usufructo tanto de la zona pública como de la zona restringida es competencia de las municipalidades. Entonces eso implica trasladar, ¿verdad?, una cuestión que por ley, y la Sala Constitucional lo ha indicado, es competencia exclusiva del MINAE. Entonces hay esa incongruencia. Entonces los alcaldes me pidieron que los acompañara y yo fui a hablar, precisamente en ese tiempo estaba el ingeniero Mario Coto de director, era ingeniero forestal, y él me dijo, así me lo dijo: Guillermo, yo de esto no sé nada. Y entonces, en unas instituciones en las que están dirigiendo un programa de suma importancia, ¿verdad?, más sobre todo que si hay una afectación a la propiedad privada, ¿verdad?, entonces hay mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Que como él no sabía nada al respecto, le tiró la bola al Instituto Geográfico Nacional, pero no a la institución en sí, sino que le tiró la bola, porque yo tengo los correos, que donde le manda correo y el otro le contesta con correo diciéndole que por favor delimite a Mojoni y certifique en el diario oficial La Gaceta los humedales, en este caso eran humedales, ¿verdad?, los manglares, los humedales localizados, delimitados y amojonados. Le tiró la pelota. Muy bien. La delimitación, yo digo, no es competencia del IGN, pero perfectamente hay profesionales ahí que pueden efectuar el trabajo. Pero nos vamos a la parte grave, la certificación. Es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer la dirección del Instituto Geográfico en ese caso? Era certificar en el diario oficial La Gaceta. Ustedes bien saben, como topógrafos y de años de experiencia, que para certificar un área, para la ubicación geográfica de un terreno, es un amojonamiento, un levantamiento, y para dar publicidad a los linderos se le requiere, según la ley del ejercicio profesional de la topografía, se requiere ser topógrafo y se requiere tener fe pública. No obstante, la persona que se encargó del asunto, tal vez por desconocimiento, porque está nombrado una persona que no es profesional en topografía, ni en agrimensura, ni mucho menos en geodesia, ¿verdad?, entonces se encargó de hacer las certificaciones. Para mí y para cualquier abogado, que yo he consultado a abogados de esos que se llaman carga pesada, conocidos de uno, amigos del barrio, de la época de la crianza, cuando uno se criaba en las huelgas y todo eso, que llegaron a ser grandes juristas, ¿verdad? Yo tengo el caso de Hernández Valle, ¿verdad?, un reconocido, don Álvaro Mesa Lázarus, que conversamos sobre el asunto, etcétera. Eso es una barbaridad lo que pasó, ¿verdad? Eso no puede ser. Sin embargo, hasta ahí todo está bien. Ahí está la publicación, ¿verdad?, está la declaratoria de zona
pública de la zona marítima. Eso no le está afectando en nada a nosotros los topógrafos, ni tampoco está afectando en nada, porque por sí siempre hay el humedal, hay que cuidarlo. Tenemos la obligación nosotros como profesionales y como ciudadanos de promover que se protejan esas áreas importantísimas, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que más bien sucedió lo contrario. Yo tengo un caso ya fundamentado porque está el informe en Sierpe, y se hizo un informe que se llamaba Mar Viva ACOSA. Mar Viva es una asociación que hace ese tipo de trabajos y ACOSA es la área de conservación, y llegaron a la conclusión que en el 2017 ya del programa, ¿verdad?, debido a concesiones otorgadas para la zona pública, en la zona restringida y de la zona marítimo terrestre, no sé, eso ya habían desecado y habían desbaratado 9.000 hectáreas del mangle del humedal Ramsar, Papiores Ramsar, ¿verdad?, porque está en la lista de Ramsar, Terra Basierpe. Yo puse la queja. Por cierto, ahora Alvarado, cuando salió, dijo que uno de sus logros fue haber parado esas cosas, haber tratado de solventar, pero la cuestión siguió. Eso es una afectación. Pero lo más grave que yo veo es la afectación directa. Fíjate que al poner 150 metros de zona restringida del manglar, se están llevando un montón de fincas inscritas, con sujeción a la ley existente en la época que se obtuvo el título. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están aplicando una norma retroactivamente para afectar la propiedad. La misma Constitución nos dice en el artículo 34 que no se puede aplicar ninguna ley retroactiva en perjuicio de las personas y de su patrimonio. Sin embargo, se está haciendo. Entonces, la gente del lugar, ahí en Sierpe, fue donde se dieron primeramente cuenta de lo que estaba pasando por un señor que tenía un préstamo en el banco en el año 2015. Tenía un préstamo en el banco, ya cuando estaba por finiquitar el asunto, llega al banco y le dicen: no podemos darle un 5 sobre su propiedad. Está inscrita, tiene más de 80 años de tener título de propiedad. No, es que es zona marítimo terrestre. Bueno, a raíz de eso, unos amigos me dijeron: bueno, Guillermo, ayúdenos en esto, porque a raíz de eso tenemos una reunión con diputados, todos los diputados que tenían costa en el tiempo del 2016, la población, va a venir el ministro, la gente del IGN, la gente, etcétera. Entonces, yo asistí a esa reunión a hacer una explicación de lo que es zona marítimo terrestre. Es muy sencillo. Si vos entras a la ley 6043, te indica que la zona marítimo, el artículo 9, con todos esos errores lo que tenga, dice que parte de la pleamar ordinaria. Y el reglamento en el artículo 12 te dice que la pleamar ordinaria es 1,15 m en el Pacífico y 0,20 en el Caribe. Es decir, vos, para poder marcar cualquier topógrafo, acá hay gente aquí que, como Wilfredo, que le tocó marcar zonas marítimo terrestres cuando estaba en el IGN. ¿Qué era lo que se hacía? Se salía de un banco de nivel. Vos tenías la elevación, aunque era ortométrica, porque todo se suscribía a la parte de la elevación ortométrica. Ahora no, ahora tenemos dos, ¿verdad?, la elizoidal y la ortométrica. Entonces, sabías vos, y se buscaba el punto de inflexión, ¿verdad?, de entre el terreno y el 1,15 m, y a partir de ahí
a perpendicular, o sea, ortogonal y horizontal, no es vertical, horizontal. Se medían 50 metros y ahí iba el mojón. Esa era la zona pública. Estábamos bien, ¿verdad? Pero, ya les digo, la pleamar ordinaria. Si no hay pleamar ordinaria, ¿cómo vas a delimitar? Yo no entiendo, mira, yo a veces me pongo a pensar que cómo es posible que nosotros los topógrafos, ¿verdad? No hayamos pegado el grito al cielo al respecto, porque ¿cómo es posible? Yo estuve en el lugar y tuve la curiosidad de, por lo menos con las hojas cartográficas, porque no habían benchmark por ahí para sacar la elevación, y de conformidad a las hojas cartográficas que habían, ¿verdad? El pueblo estaba sentado en la curva de nivel 50 aproximadamente, ¿verdad? Y el río, yo fui ahí al embarcadero que está ahí a la par del restaurante de un señor colombiano. Está como 2 metros, una cosa así. Es que yo le calculo unos 48 metros a la superficie del río Sierpe, no ría, como dicen. Eso es un río, eso no es una ría, ¿verdad? Del río Sierpe, unos 48 metros. Y digo yo, pero ¿cómo diablos van a medir de 48 si vos tenés que medir de 1,15 metros? Sin embargo, establecieron zona marítimo. ¿Qué clase de zona marítimo terrestre que no parte de la pleamar ordinaria? No existe en Costa Rica ni en el mundo. Bueno, en el mundo sí cambian porque según el derecho internacional, vos para establecer las 12 millas náuticas del mar territorial sí tenés que usar los contornos de nivel establecidos por el derecho internacional, pero le da la opción a los países que para medir la zona pública o la zona que establezcan como zona marítimo terrestre, que partan del contorno de nivel que establezcan en el país. Puede ser el nivel 0 o el 0 de la tabla o 0 de la regla. Puede ser el nivel de reducción de sondajes, que es la bajamar más baja. Puede ser de las mareas equinocciales, si se les ocurre, ¿no? Como incluso en el Imperio Romano usaban la marea equinoccial. Bueno, entonces ya tenemos un límite en Costa Rica, ¿verdad? De dónde parte la zona marítimo terrestre. No es posible que vos digas que hay una zona marítimo terrestre que parte de 48 metros. Es imposible, ¿verdad? Pero lo más grave es una serie de criterios que se han establecido, que yo digo que es una barbaridad, porque es decir, usted puede ir en contra de una ley de la República, en contra de un reglamento, pero ir en contra de las leyes de la hidrodinámica, eso es imposible. Es decir, yo no puedo trazar un plano de nivel de referencia. Ustedes como topógrafos saben perfectamente que una curva de nivel tiene, o sea recta, en el caso en la superficie del mar es una línea recta, ¿verdad? Que es la bajamar, la pleamar, el nivel de reducción de sondajes y las mareas equinocciales o de Sicilia. Ahí son rectas, pero tienen una particularidad inviolable. No pueden cambiar de cota. Si la curva de nivel es 20 metros, va a ser 20 metros siempre. No puede cambiar de cota, ¿verdad? 1,15 va a ser 1,15 y nada más 1,15. Ahora, sabemos que las cuencas de drenaje, los ríos, ¿verdad?, las quebradas, los arroyos, etcétera, fluyen pendiente abajo. Eso
Una ley física también, la ley de gravitación universal de Newton, te dice que el río no puede correr aguas para arriba, excepto que haya una presión que lo ejerce, que es el caso que vamos a ver del asunto del aumento de nivel de las cuencas hidrográficas, que ha redundado en una serie de errores, y lo peor de todo es que gentes de los mismos tribunales, tanto de la sala como de la procuraduría, como del contencioso administrativo, no lo entienden porque es sumamente complicado, ¿verdad? Son fenómenos naturales que inciden, por ejemplo, en el aumento de nivel de las aguas de los ríos, ¿verdad? Que antiguamente se creía que era invasión mareal. Posteriormente, mediante estudios que se hicieron y de todo, de isometrías para la salinidad y eso, se llegó a la conclusión de que es una afectación mareal. Más recientemente no es ni una cosa ni la otra. Es una serie de fenómenos naturales que inciden en el problema ese del aumento de nivel de las cuencas hidrográficas que desfogan al mar. Principalmente es la presión que ejercen, no la marea, porque hay un pronunciamiento, ahí yo gozo porque hay un pronunciamiento reciente de la Sala Constitucional que determinó que esta finca estaba en zona marítimo terrestre porque el río estaba afectado por la marea. La marea no afecta a ningún río, ¿verdad? Hay que entender qué es marea. La marea es un fenómeno que se produce, que es el aumento y descenso periódico y alternativo de las aguas del mar debido a la atracción gravitacional que ejercen la luna y el sol principalmente. Hay otra serie de cuestiones como la resonancia marina, la cuestión de Coriolis, la fuerza de Coriolis, las corrientes termoalinas, ¿verdad? Que calor y diferencia crean movimientos, etc. Esa presión hace que el agua suba. ¿Cómo se dieron cuenta de lo que sucedía? Muy fácil, porque hay en ciertos ríos del planeta, no en todos por su forma, por su caudal, etc. El caso del Sena es el Orinoco, el Xinjiang en China, en Amazonas, ¿verdad? En Sudamérica. Que por cierto en el Amazonas es muy conocido porque hay una feria incluso que se llama Feria de la Pororoca. Pororoca le llaman ellos a una ola que cuando se juntan el agua de millones de metros cúbicos de agua de desfogue con millones de metros cúbicos de la marea, no, ¿cómo se llama? Del oleaje. Son dos cosas diferentes. Ya vimos que la marea es un movimiento de ascenso y descenso. El oleaje también se produce por diferentes fenómenos naturales. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol, la energía, ¿verdad?, calienta las aguas, calienta la atmósfera y eso, entonces hay diferencias de presión, y esas diferencias de presión esas diferencias de temperatura y presión atmosférica causan los vientos, cuya magnitud va a ser de conforme, ¿verdad?, a la magnitud de la marea, del oleaje, va a ser de conformidad a la fuerza del viento. Puede ser un huracán, puede ser una tormenta, o puede ser el viento diario, ¿verdad?, que hay. Entonces, ese viento, ¿qué es lo que pasa? Que la energía del sol se convierte en energía cinética, y esa energía cinética impulsa la onda, ¿verdad?, hacia el estuario. ¿Qué es lo que pasaba? Que antiguamente se creía, incluso usted oye los viejos de campo todavía, está entrando la marea no entra. La marea ocupa y se retira. Cuando aumenta esto,
ocupa la zona de transición, que esa zona de transición se forma un humedal muy importante, porque en el campo es muy conocido, porque es muy buena la pesca y para los moluscos y todo. Cuando se juntan las aguas marinas y las aguas fluviales, se forma ese famoso humedal que se llama el estuario del río. Los estuarios aquí en Costa Rica, con mareas equinocciales máximas de 2,94, difícilmente pasan el kilómetro. Sin embargo, si usted ve la ría, lo que llamaron ría del río Tempisque, sobrepasa los 40 kilómetros aguas arriba. Pero es que no sé qué pasa, porque es tan curioso, porque le pregunto yo, ¿y qué aplicaron? Me dice, estamos aplicando el artículo 2, inciso F del reglamento 7841P. Me dice, le digo, ¿qué dice? Dice, ría, sección de los ríos, próxima a su entrada al mar y hasta donde llegan las mareas. Yo le digo, ¿y usted sabe qué significa la palabra próxima? Le dice, significa contiguo, cercano, vecino. ¿Usted cree que 40 kilómetros es contiguo y vecino? ¿No? Eso es lo que aplican. Pero el problema es que el programa, para que fuera viable, y por otras razones que mejor no hablar, ¿verdad?, requería de bastantes hectáreas. Claro, a nosotros como topógrafos, a las personas de la zona, no nos hubiera afectado para nada de que un río, todo el río, desde que nace lo declararan río o lo que fuera, no nos va a afectar en nada. Pero desgraciadamente, si esto es ría, porque la ría sí, la verdadera ría, que es una entrada de mar en el territorio. Ahora bien, si querés saber qué es una ría, andate al derecho internacional. Ahí te indica que es una ría, ¿verdad? Hay expertos, por ejemplo, vos ves, la UICN, que está junta con BEMAR, tiene 17,000 en el mundo, 17,000 expertos científicos, juristas, de lo mejor, profesores universitarios y todo, y que en conjunto son las que toman las decisiones con los países contratantes del convenio, que son un montón. Casi todos los países están a la convención de... Ok. ¿Ves? Entonces, la cuestión es muy amplia. Para aclararles más el asunto, porque ya se acaba el tiempo, yo tengo unos documentos que he hecho, y ahí nada más que me pasen el correo y yo les mando los documentos para que ustedes tengan la información, porque se ha recopilado muchísima información, porque no se vale que a una persona que tiene una propiedad durante años, donde tiene su industria, donde tiene su restaurante, donde tiene su casa de recreo, etcétera, le digan, señor, eso es del Estado. Una zona marítima que parte de 40 metros para arriba. Eso es ilegal. Es decir, son actos ilegales. Lo que pasa es que los tribunales nuestros no están en la capacidad de entender esas cosas. Y desgraciadamente son los que resuelven. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por la escucha. Y ya les digo ahí, cualquier información que requieran, con mucho gusto, yo tengo para suministrarles, sobre todo si tienen problemas con la calificación del documento. ¿Ves?